esta semana anterior iniciamos lo que era el mes de primicias. Todo este mes va a ser el mes de primicias. Y di el contexto cultural e histórico de lo que eran las primicias, ¿verdad? Hablé el por qué las fiestas en el pueblo judío, la importancia de las fiestas en el pueblo judío y la importancia de la fiesta de las primicias, que era recordar ¿qué cosa? Cómo Dios en medio de su necesidad, Él había provisto la bendición para ellos y que ellos tomaban lo mejor de todo lo que habían recibido de Dios y lo traían como una ofrenda a Dios. Eso en esencia era la primicia. Ahora, seguimos en este mes de primicia y Dios habló algo muy fuerte a mi corazón respecto a ¿qué? Que yo no puedo tener el corazón o la esencia de entender las primicias si no entiendo algo mucho más profundo, que es, parecería muy sencillo, pero realmente es muy profundo. Si yo no llego a entender que Dios debe ser el primero en mi vida. Por eso le he puesto este título a este mensaje: Dios es primero. Dile al que está a tu lado: Dios es primero. Dios es primero. Dígale antes, y dígale diciéndole: antes que tú está Dios. Dios es primero. Dios es primero. Otra vez diga conmigo: Dios es primero. No segundo, no tercero, no cuando haya como. Dios es primero. Eso me gusta, que están prendidos acá. Y si alguien se está dormido, le da un codazo y le dice: Dios es primero. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperar es el deseo del corazón de Dios. Para los que están tomando notas, ¿no? Prosperar es el deseo del corazón de Dios, prosperarnos. Ahora, para ser prosperados necesitamos entender lo primero, y es que es la verdadera prosperidad. Porque a veces pensamos que prosperidad es tener mucha plata. Es que yo estoy próspero, yo estoy prosperando. ¿Por qué? Porque me compré una casa, porque me compré un nuevo carro, porque tengo dinero. Pensamos que eso es prosperidad. Y realmente es parte de la prosperidad. Pero la verdadera prosperidad es lo que Dios acaba de decir aquí. La verdadera prosperidad dice, es que yo deseo, mira el deseo del corazón de Dios: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces la verdadera prosperidad de la cual está, de la que quiere darnos Dios, es una prosperidad integral. Integral y profunda. Hoy entiendo que los pequeñitos están aquí porque tuvimos un problema parece que hubo una filtración de agua en el área de babies. Lo solucionemos esta semana, pedimos disculpas por eso, pero vamos ahí a tratar de estar con los pequeñitos ahí. Y si no, si es que están muy inquietitos, lo pueden traer, hoy pueden traerlo al camerino también. Ahí tenemos televisión y también pueden entrar. Si es que ya se pone muy inquietito el niño, el bebito lindo hermoso, ya. Listo. Yo amo a los niños mucho, así es que tranquilo. Ahora, tantos que tuve 3, que por mí tuviera 10. Ya. Entonces volvemos. Entonces el deseo de Dios es que prosperemos en todas las áreas. Deuteronomio 28, 11 y 12 dice: y te hará, escucha esto, y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, ¿sí? En el fruto de tu bestia. Ahí póngale el nombre a la bestia que usted quiera. En el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres y que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga la obra de sus manos? Mire, y dice, y me encanta, y dice: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mire, o sea, otra vez vemos en este texto la esencia, el deseo del corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que ustedes y nosotros seamos ¿qué? Prosperados, bendecidos. Ahora, en el mismo libro de Deuteronomio nos dice, el siguiente versículo nos dice: ¿pero qué cosa? Pero si obedeces la voz de Dios. Es decir, hay un condicionamiento para la bendición de Dios. ¿Cuál es? La obediencia. Y uno no puede obedecer si es que no ha sido transformado internamente. Porque la obediencia no solo es una acción externa, sino que la obediencia es una acción interna en el corazón que se manifiesta externamente.
Jesús dijo claramente en su palabra que si amamos al Señor, obedeceremos y guardaremos sus mandamientos. Ajá. Entonces, cuando entendemos este texto en la palabra, donde dice en Mateo 12:30 también, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dese cuenta que el amor por el Señor no empieza desde afuera hacia adentro, empieza desde adentro hacia afuera. ¿Empieza en dónde? En el corazón. Y luego termina diciendo: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma. ¿Dónde está el alma? ¿Afuera o adentro? Dentro. Dice luego con toda tu mente. ¿Dónde está la mente? ¿Dentro o fuera? Dentro. Pero termina diciendo: y con todas tus fuerzas. ¿Dónde se manifiestan las fuerzas? Afuera. Entonces Dios empieza diciendo: la obediencia se manifiesta, ¿qué cosa? En el amor por Dios, pero ese amor nace del corazón. A mí la Biblia dice claramente que el pecado sale ¿de dónde? Del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, dice, nacen ¿de dónde? Del corazón, desde aquí adentro. ¿Qué es lo que debemos tratar entonces para poner a Dios primero? Nuestro corazón. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón que ama a Dios, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando hay un corazón que ama a Dios, este corazón podrá amar a los demás. Cuando hay un esposo que ama a Dios, ese esposo podrá amar a su esposa y no serle infiel. Solito he estado aquí yo. Estoy viendo visiones. Cuando hay un corazón que ama, un joven, un hijo que tiene un corazón que ama a Dios, va a amar a sus padres. Cuando hay un corazón de una mujer que ama a Dios, va a amar a su esposo, va a respetarlo. Digan amén. Claro. Por eso dice la palabra: cuando el adulterio sale, es porque el adulterio primero se engendró en el corazón. Ya hubo un deseo en el corazón. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Trabajar nuestro corazón para poner a Dios en primer lugar. Y en esta semana Dios me habló una historia fascinante. Yo le decía ayer a mi hijo conversando, yo le decía, no sé cómo lo tome la iglesia, pero Dios me dio una historia fascinante que yo, mientras escribí este mensaje, no se imagina, lloré como Maná. Lloré todo un río. Sí, lloré hartísimo, full. Y decía, Dios mío, porque Dios, quiero que entienda algo. Cuando Dios le habla a uno primero, uno puede transmitir lo que Dios le dio. Primero Dios le habla a uno, le cuento algo. Yo no vengo a transmitirle acá nomás: el Señor me llevó al monte y me dijo esto para ustedes, viles pecadores. Primero me habla a mí, me quebranta a mí, me lleva a decir: hijo, tienes que hacer esto. Y yo, ay, Señor, y ahí puedo transmitir. Y quiero que me acompañen los próximos minutos en esta historia fascinante. Génesis capítulo 22, 1 al 18, que nos va a dar la pauta de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Apenas arranco. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su Isaac. Verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. De Moriah, no de Morat. Ya asistí a Morat. No. Moriah. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y tomó su asno y tomó consigo 2 siervos y tomó a su hijo Isaac y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar al que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo, sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios me habló de 3
cuatro cosas específicas en esta historia. La primera, número uno, voy a ir rapidísimo. Número uno, y esto es para nosotros. Número uno, es necesario identificar nuestro Isaac. Cuando queremos poner a Dios como primero, necesitamos identificar cuál es nuestro Isaac. Le voy a explicar. Le leo nuevamente el texto, el versículo 2, 1 y 2. Aconteció que que estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí, toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique ¿a quién? A su hijo. Ahora, ponga atención a lo que está pasando acá, o póngale atención a ciertas cosas. Abraham no tenía un único hijo. Abraham tenía dos hijos. ¿Cuál? El primer hijo, Ismael. Y el segundo hijo era Isaac. No tenía uno, tenía dos. Ahora, ¿por qué Dios le habla y dice: quiero que sacrifiques a tu único hijo? Y no solo eso, le dice: ¿a quién amas? Dios conoce el corazón, amados. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Y lo que Dios sabía de Abraham es que Abraham había puesto a su hijo Isaac como un ídolo en él. Isaac se había convertido en lo más importante y lo más valioso para Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael fue un hijo que no tuvo, o que tuvo, mejor dicho, con la sierva, no con su esposa. Ustedes recordarán, los que saben la historia, saben que Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, vas a tener un hijo a través del cual yo te generaré, las generaciones serán después de él. Y entonces, ¿qué cosa hace Abraham? Abraham dice: estás loco, yo no puedo, mi esposa es estéril, porque su esposa era estéril. Y la esposa le dice a Abraham: Dios prometió y vamos a tener un hijo. Yo creo que tenemos que darle una ayudadita a Dios. Como yo soy estéril, te entrego, acuéstate con mi sierva, con mi esclava, ¿sí? Y tengo un hijo con ella. Así Dios nos dará un hijo. Es decir, Dios les dio una promesa, pero la esposa empieza a pensar cómo solucionar las cosas. ¿Se parece a alguna esposa por ahí? ¿Sí, no? Piensan más allá, son como los Thundercats, ven más allá de lo evidente, ¿no? Entonces ella hace eso y tienen un hijo que es el primer hijo, al que llaman Ismael. Luego Dios le corrige a Abraham y le dice: ¿qué hiciste, loco Abraham? Estás volado, yo no te dije eso. Yo te voy a dar un hijo y va a ser con tu esposa, y este es el hijo de mi promesa. Y luego tienen el hijo al cual llaman Isaac. ¿Estamos hasta ahí en contexto histórico? Listo. Ahora, ¿Abraham amaba a Ismael? Sí, porque era su hijo. Pero Dios está dándose cuenta que Abraham ama más a Isaac que a Ismael. Y hay algo que entre paréntesis queda: que Dios se da cuenta que Abraham ama más quizás a su hijo Isaac que a él mismo. Y entonces tiene que empezar un proceso con Abraham. ¿De qué? De llevarlo a que muera a sus ídolos. Y eso es lo que el Señor me habló. Lo primero que me habló el Señor en mi corazón para esta mañana. ¿Quieres poner a Dios primero? Tienes que identificar tus Isaac. Tienes que identificar cuáles son los ídolos en tu corazón. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué cosa se ha convertido en lo más valioso en tu vida? Quizás yo digo, como el caso de Abraham. Abraham quizás empezó a amar a Isaac porque fue un milagro sobrenatural en su vida. Y yo entiendo a Abraham, yo no lo juzgo a Abraham. ¿Sabe por qué lo entiendo? Porque cada vez que yo veo, por ejemplo, a mi preciosa hija, cada vez que yo la veo, Dios me recuerda, y siempre la veo y la recuerdo, de que los doctores dijeron que ella no iba a vivir. Recuerdo aquella noche, una noche en la que en el hospital, mi hija estaba en terapia intensiva. El doctor literalmente, si alguien va a ser doctor acá o es doctor, no sea cruel, por amor de Dios. Tenga el amor de Dios en su vida. Pero esta doctora, yo digo, no tenía Cristo. Salió y me dijo: señor Pozo,
Yo creo que esta noche las cosas están muy graves con su hija, y yo le recomiendo que ahora que usted va a entrar a estar unos minutos ahí con ella, se pueda despedir de su hija, porque es muy posible que ella de esta noche no pase. Eso no se le dice a un papá. No se imagina. Cuando yo entré a ese lugar, a la terapia intensiva, y lo veía a mi hija en ese lugar tan pequeñita, entubada por todo lado, yo hablé con Dios y yo le dije: Dios, yo no voy a pelear contigo, yo no me voy a enojar contigo. Si tu voluntad es llevarte a mi hija, yo la acepto. Pero yo también sé que eres un Dios de milagros. Sé que eres un Dios de vida. Y hoy creo que tú puedes dar vida a mi hija. Ahora, cuando yo veo a mi hija, no solo la veo a ella y la amo a ella, veo que tengo un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios de milagros. El problema, ¿cuál es? El problema es que luego podemos empezar a amar más la bendición que al que nos bendijo. Empezamos a poner como un ídolo en nuestro corazón las bendiciones de Dios antes que el que nos está bendiciendo. Y entonces veo a mucha gente diciendo: es que yo ya no puedo ir a la iglesia porque como me compré un terrenito, entonces tengo que irme al terrenito. Lo que pasa es que ya no puedo ir a la iglesia porque me compré una casa, entonces estoy haciéndole unos arreglos a la casa. ¿Sí se dan cuenta? O sea, empiezan a poner a Dios en segundo plano y a primer plano, ¿a qué? A sus bendiciones. Hoy, esta mañana, la conversación que Dios tenía con ustedes, que tuvo conmigo en esta semana, fue: ¿y si yo te dijera que me entregues lo que más amas? ¿Qué sería lo que más amas? Identifica tu Isaac. Piensa. Si Dios esta mañana te viniera a ti y te dijera: hijo, restauración familiar, hijos míos, yo he visto que hay algo que tengo que tratar en sus corazones, y quiero que esta mañana identifiques tu Isaac y me entregues lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más te costaría dejar? ¿Qué es? Quizás es tus hijos. ¿Qué es a lo que estás aferrado y que te desespera cuando no ves lo que quisieras ver? ¿Es tu novia? ¿Es una chica? ¿Es un pecado que tú dices: no puedo dejarlo aunque lo intento y aunque lo quiero, pero no puedo dejarlo? ¿Es un mal hábito que tú dices: yo no, he intentado un par de veces, no puedo? Quizás son tus amigos. ¿Tienes miedo a alejarte de amigos? Quizás son tus temores, quizás tu negocio, quizás tu futuro. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que hoy Dios te diría: entrégame? ¿Son tus heridas? ¿Son tus argumentos? ¿Es tu dolor? ¿Qué es lo que hoy Dios te estaría pidiendo? Número uno, entonces, ¿qué? Identifica tu Isaac. Número dos, dispón tu corazón para el sacrificio. Dispón tu corazón para el sacrificio. Uno de los mayores problemas de la sociedad hoy es que lo quiere todo fácil. Lo quieren todo fácil, todo sencillo. Hay muchos jóvenes que les preguntas: ¿qué es lo que más te quieres hacer en tu vida? Tener plata. ¿Qué es lo que te preocupa de tu futuro? Que no tenga plata. Y no se dan cuenta que llegar a la bendición de Dios tiene que ver con sacrificios. ¿O no, papás? ¿O el dinero viene así nomás? Sacrificios. La semana pasada hablé, ¿recuerdan ustedes, sobre Caín y Abel y la primera pelea entre hermanos que hubo? ¿Por qué fue esta pelea? Porque el uno dio una mejor ofrenda, lo mejor que él tenía, Abel, y Caín simplemente dio algo que le sobraba o algo que tenía ahí. ¿Y qué pasa? Dios le dice a Abel: tu ofrenda me ha agradado, la tuya, Caín, he visto tu corazón. ¿Y qué hace Caín al ver esto? Se enoja. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja? Porque quiere, escúcheme acá, porque quiere los mismos resultados que Abel, sin pagar el mismo precio que Abel. Porque Caín quiere ver los mismos frutos que está viendo en Abel, pero no quiere pagar el mismo precio.
¿Estamos acá? Tú quieres ser bendecido y prosperado. Ok, mira a tus padres cuánto sacrificio han hecho. Entonces tú también tendrás que pagar un precio. ¿Y qué hace Caín al ver que ocurrió algo que no le gustó porque no pagó el precio? Entonces el pensamiento de Caín es: me deshago de Abel. Y toma la decisión de ¿qué? De matar a Abel. ¿Por qué? Porque no soporta la presión del grupo. No soporta que alguien le esté presionando a ser mejor. No soporta que alguien le esté presionando a que ame a Dios como tiene que amarlo. Prefiero matarlo. Capaz de lo mato y entonces se acaba esto. Y capaz ahí si Dios, ya al ver que no hay un Abel, entonces ahí sí acepta lo que le estoy dando. Pero Dios no es así. Dios nunca baja su estándar. Dios nunca baja su estándar. Lo que Dios hace, ¿sabe qué es? Es que levanta a otro hombre llamado Set, el cual viene con el mismo corazón que Abel. Viene exactamente con el mismo corazón que Abel. Y le dice: Señor, yo te voy a dar lo primero. Y Caín queda ñato. ¿Estamos acá? ¿Estoy mucho dando o qué? ¿Están bien? ¿O están muy atentos o no entienden nada de lo que les estoy diciendo? Confírmenme con un like que sí están entendiendo. Ya, si no, yo regreso a decirles: Dios te ama. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, lo que está ocurriendo es que Caín piensa que matando a Abel nadie le va a presionar a darle lo mejor a Dios. Pero entonces Dios siempre levanta a un hombre como Set, que tiene el mismo corazón de Abel, de darle a Dios el lugar que le corresponde, y ponerle a Dios como el primero. Entonces, dispón tu corazón ¿a qué? Al sacrificio. Caminar con Dios es lindo, es hermoso, es precioso, pero tiene un sacrificio. Es un precio el que hay que pagar. Jesús dijo claramente: ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. El mismo Jesús, una ocasión vino alguien y le dijo: Jesús, te quiero seguir. Y este hombre le dijo, Jesús le dijo a este hombre: ok, ¿quieres seguirme? Te cuento algo. Va a haber momentos en que no voy a tener, y esto te incluye a ti, porque si vas a venir conmigo, no vamos a tener ni siquiera un lugar donde posar nuestra cabeza. Uy, así que chiste. Yo pensé que íbamos a tener full hoteles 5 estrellas. Uy, yo pensé que íbamos a ir a pastorear por Miami, por Orlando. Uy, no, gracias. Ahí nomás. No me llame y yo tampoco le llamaré. Una ocasión, un joven de mucho dinero se acerca a Jesús y le dice: Jesús, he cumplido los mandamientos, he hecho todo lo que has enseñado los maestros. ¿Qué debo hacer para seguirte? Y Jesús le dice: ok, toma todo lo que tienes, véndelo y ven y sígueme. ¿Qué dice la Biblia? Que el joven se entristeció y se fue. ¿Por qué? Porque no quiso entregar su Isaac. Porque no quiso sacrificar lo que más ama. Porque no quiso dejar sus comodidades. Porque no quiso entender que seguir a Cristo tiene que ver con sacrificio. ¿Cuántos están entendiendo acá? Amén. Ay, qué duro ha venido hoy comiendo tigre el pastor. No. Al contrario, no se imagina cómo va a terminar este mensaje. Es entender que esto tiene que ver con sacrificio. No sé si me ayuda el piano, por favor. No sé si está por ahí el piano que me acompañe. De hecho, yo esperaba que esté desde el inicio. Ajá. Muchos ven acá a nosotros como pastores. Digo, de verdad les digo algo. Es la gracia de Dios la que nos ha sostenido acá. Es la gracia de Dios la que nos ha traído hasta acá. Pero sabe una cosa, también estoy consciente que ha habido un precio que pagar. Ha habido precio que pagar. Hay gente que dice, o nos ve y dice: qué lindo el pastor, cómo le va, Dios los bendice, están bien. Pero había un precio que se pagó. No es fácil. ¿Cuántos quisieran servirle al Señor? ¿Estás listo para pagar el precio? ¿Estás listo? Ay, yo quisiera ser pastor. Yo veo que, pastor, qué lindo, tiene un carrito.
Pastor tiene casa. Uy, yo sí quiero ser pastor. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a lo que implica servirle al Señor? ¿Estás dispuesto a morir tu carne? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de buscar del Señor? Hablaba con mi equipo de trabajo en esta semana de administración y yo le decía, qué fuerte que es que lo que más se le demanda a un siervo de Dios, hay una diferencia entre gerenciar una empresa y ser llamado un pastor, que quizás hace lo mismo, porque gerenciamos todo la iglesia de Dios, administramos la iglesia de Dios. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Es que la vida del gerente no le importa a nadie. El gerente puede vivir como le da la gana, puede tener amantes, puede tomarse whiskies, puede andar con prostitutas y nadie le va a decir nada. Pero si hace un pastor eso, va a seguir gerenciando la iglesia del Señor. Entonces hay muchos que quieren la bendición del Señor, pero no entienden el precio que hay que pagar. Y hay un precio que se llama muerte. Muerte a tu yo, muerte a tus deseos, muerte a tu carne. Es el precio que se paga. La pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio por amor al Señor? ¿Será posible que Dios pueda hacerlo primero? Todos dicen amén, amén, amén. Y entonces hoy es tiempo de pagar el precio. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿O qué te pide Dios? Hay cosas que uno ve la vida tan fácil, tan sencilla. Hay esos productos que te venden, ¿no? Llévate el Abdominator. 8 minutos al día y tendrás abdominales de acero. Y la gente, ¿cuál es la palabra? Ilusa, sí, casi digo inicua. Ilusa, compra eso. ¿Y sabe qué pasa? Se chocan con la verdad. Cuando de pronto abren la caja, 8 minutitos al día y me voy a poner, ay, con abdomen de lavadora. Porque ahora están con cuerpo de lavadora. Entonces, cogen y abren y se dan cuenta que dentro del Abdominator viene un libro así que dice plan de dieta para un año. Y no era 8 minutos. Y entonces no se dan cuenta que hay un precio que pagar. Piensan que todo es fácil. Y se olvidan que la vida con el Señor tiene que ver con sacrificios. Algunos quieren seguir a Dios, pero vivir su vida conforme a sus propios deseos. Y así no funciona. Hoy ustedes ven aquí, escúcheme. Hoy ustedes ven al pastor aquí parado. Pero yo les voy a llevar un momento, 24 años atrás. Cuando a los 18, casi 19 años de mi vida, yo decidí rendirme a Jesús. Y yo le dije, Señor, te entrego mi juventud, te entrego mi vida y te entrego a mis Isaacs. En ese tiempo, ¿cuáles eran mis Isaac? Mis amigos. Porque yo tenía muchos amigos, pero malos amigos. Y ese día, Señor, te entrego todo. ¿Sabe cuál era mi Isaac en ese tiempo? Mi novia. Yo tenía una novia que cuando yo le empecé a hablar de que yo quería seguir a Jesús, ella me dijo, no me vendrás con tus cosas. Así me dijo una muambra de 15 años. Muambra esta. Ay, si le viera le estampara. No, hoy si le viera le dijera gracias. Pero sabe una cosa, y lloré fuerte, y no fue fácil. Y cuando yo esa noche les he contado, esa noche que yo le dije a ella, no me pongas a escoger entre tú y Dios, por favor, porque ella me dijo, ¿tu iglesia o yo? Yo le dije, no, de la iglesia no se trata, porque yo puedo irme a cualquier iglesia. Se trata de que me estás poniendo a elegir entre tú y Dios. Y perdóname,
pero Dios es primero. Ok, entonces quédate con tu Dios, me dijo. Yo sí, bien fuerte, bien varón, ¿no? No hay problema. Yo soy un Rolex y tú eres un Casio. Hoy le hubiese dicho eso. ¿Por qué no salió antes? Por Dios. Híjole, no se lo esperaban, ¿no? Hoy le hubiese dedicado esa canción, aunque le salpique. ¿No es cierto? Pero toditos se rieron. Qué mundano. Es viral, ¿no? Ahora, no, a mí me contaron, porque yo bloqueo todo eso en mis redes. Ya sabe, decidí soltar a mi Isaac. Decidí soltar a mis Isaacs. Y sabe lo lindo de todo esto es que Dios, cuando solté las cosas que amaba yo, que eran los vicios, las cosas que no me edificaban, decidí entregar mi Isaac. Empecé a amar otras cosas. Hoy empecé a amar a Dios. Empecé a amar su casa. Empecé a amar estar en la iglesia adorando. No me obligaban, yo empecé a amar. Porque decidí soltar a esos Isaac de mi vida. Decidí entregarle esas cosas que yo amaba en ese momento, para dar lugar al amor verdadero en mi vida. Y Dios me empezó a rodear de otros amigos, por ejemplo. Es decir, entregué amigos y Dios me dio nuevos amigos. Entregué novia y Dios me enseñó a guardar mi corazón. No, nuevas novias. Amén, pastor. Si es que así va a venir la cosa, yo le entrego nomás. Qué tremendos que son ustedes. Entregué una novia y Dios me enseñó a guardar mi corazón y a esperar al precioso regalo que Él me entregó luego, que es mi esposa. Esto no fue fácil. Fueron lágrimas. No fue fácil. Es más, les voy a contar una ocasión. Creo que les he contado en algún momento. Yo recién empecé a caminar con Dios. Recién empezaba a caminar. Tenía quizás 2 o 3 meses yendo a la iglesia y conociendo de Dios. No sabía mucho de la Biblia. No sabía. Solamente tenía un amor acá, pero loco por Dios. Y un día mis amigos, todavía no se cortaba esa relación profunda, mis amigos me llaman. Yo vivía en Solanda en ese tiempo, barrio bendecido por el Señor. No, ya me había superado. Imagínense, ya salí de Egipto hasta ahora en Solanda. Ustedes saben que es Egipto, ¿no? Entonces ahora estaba allá y mis amigos me llaman y dicen: ¿qué estás haciendo? Le digo: nada. Me dice: vente al parque, estamos en el parque. Y yo bien mandado voy, como oveja al matadero, ¿no? Voy y les encuentro en el parque y estaban todos tomando y estaban todos borrachos. Y entonces yo, por eso digo, aprendí muchas cosas, a la buena y a la mala. Y me siento con ellos y claro, toma. Yo: no, gracias. Segunda vuelta: toma. No, gracias. Tercera vuelta: toma. Y yo: que no, gracias. Y uno de ellos, el que estaba más tomadín, usted sabe que siempre hay uno que está más tomadín y más relajosín. Entonces me empieza a increpar y me empieza a decir: ¿y ahora que te crees mejor que nosotros tú? ¿Y ahora que te crees santo? Si te conozco como eres, si yo sé lo que hacías, conmigo hicimos un montón de cosas y ahora estás hecho el santo. Y me empezó a increpar y me empezó a increpar y me empezó a increpar. ¿Y sabe lo que pasó? Que yo le respondía. Yo le decía: no me hago el santo. Es más, simplemente soy el peor de ustedes, pero simplemente he entendido que yo sin Dios no soy nada. Y empecé a pelearme con ella, yo defendiendo el evangelio del Señor, aleluya. Como ya estaba tomadín, loquín, rayadín, se paró y me metió un puñetín. ¡Pum! Y yo, como no sabía mucho la Biblia, solamente algo que aprendí es que ojo por ojo, diente por diente. Entonces yo me levanté, me paré y me iba a dar de puñetes con él. Cuando yo me levanto, 2 más de los que estaban ahí, yo digo: hoy
El enemigo quería destruirme ahí. Le voy a explicar por qué. Dos se levantaron. Al ver mi reacción de que yo le iba a devolver el golpe, los dos saltan sobre mí, se me abalanzan y entre tres me empezaron a golpear. Ustedes no sabían esta historia. Ustedes conocen al pastor parado aquí adelante. Quizás ni mis hijos sabían esta historia. Y entonces, ¿qué pasó? Me empezaron a golpear y yo defendía, yo puñetazo, pero eran tres. Y nos dimos. ¿Y sabe qué pasó? Me fue a mi casa, alguien paró la pelea, no sé ni cómo fue, estaba tan que empecé y luego me di cuenta, llegué, estaba ensangrentado en mi casa, lleno de sangre mi rostro. Y sabe una cosa, les soy sincero, me enojé mucho con Dios. Y yo me acuerdo claramente, le llamé a mi líder de jóvenes, y yo le dije: ¿sabes algo? Estoy muy enojado. No quiero. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Por qué no me defendió? O sea, yo quería que mande ese rato ángeles, ¿no? ¿Y qué es? Unos 3 ángeles así con una espada. A ver, mijín, aquí va. Conforme dice la Biblia, ¿no? De verdad, yo estaba muy enojado. Y esta persona tan sabia, tan guiada por Dios, mejor dicho, Dios me habló a través de ella. Y en el teléfono me dijo: está bien, quiero que leas un texto de la palabra. Yo con sangre en mi cara. Literal, a mí sí la palabra me entró con sangre. Palabra con sangre entra, dicen. ¿Y sabe qué me leyó? Me leyó el Sermón del Monte. Bienaventurados son los que por mi causa sean golpeados y vituperados. Bienaventurados los que lloran y sufren por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Me dijo Stalin: Dios tiene algo grande contigo, pero vas a tener que pagar un precio. Pero vas a tener que ser prudente también, no te metas con los borrachos, pues. Y yo: amén, estoy aprendiendo. De ahí ya no, nunca más. O primero veía si eran buenos puñetes, de ahí veo. ¿Sabe por qué le cuento todo esto? Porque ustedes ven al pastor, hijos, ustedes ven la bendición, pero hubo un precio. Hubo un precio que se pagó. ¿Quieres la bendición? Paga también el precio entonces. Disponte a morir a tu Isaac para que Dios pueda llevarte hasta donde Él te quiere llevar. Y hay decisiones en tu vida que trascienden en la historia, trascienden en tus generaciones. Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que está diciendo es Dios: hey, tú eliges. O pagas el precio o no lo pagas, tú eliges. Yo no te voy a obligar a nadie, a nada. Tú tienes que elegir cuál es el camino que quieres tomar. Entonces, ¿qué cosa? Entiende que esto es una vida sacrificial. 3. Les dije 4 cosas. 3. Recuerda que tú eres la ofrenda. Tú eres la ofrenda. Cuando Abraham, dice la Biblia en el versículo 3, se levantó muy de mañana, tomó su asno, tomó consigo a sus 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando Abraham va, él llevó ¿qué cosa? Leña y cuchillo para el holocausto. Y el hijo, su hijo Isaac, miren lo que dice en el verso 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Es decir, ya Abraham unió la leña, encendió el fuego. Mas, miren la pregunta del niño: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dije que este mensaje me hizo llorar, y perdón que a ratos también todavía.
Porque cuando yo leí, el Señor me hablaba y me decía: ¿te imaginas a Abraham al ver a su hijo, al subir al monte? Y de pronto el chiquito le decía: papá, y él sabía lo que eran los sacrificios. Decía: vamos a hacer un sacrificio a Dios, pero no veo el cordero. ¿Y dónde está el cordero? Y seguro que Abraham no le decía nada. ¿Por qué? Porque sabía que si le decía: mi hijo, va a ser usted el cordero, ese niño salía disparado, como alma que lleva a Cristo. Tuvo que callar, tuvo que guardar su dolor, tuvo que tratar con sus emociones internas. Eso se llama inteligencia emocional, pero esto es para otra charla. Aprender a sacar las emociones en el momento correcto y de la forma correcta. Pero este es otro lado. Y entonces llega un momento en que Abraham enciende la leña, se enciende el fuego. ¿Sabe qué es lo que decía el Señor? Es la leña, escúcheme esto, iglesia, la leña es tu adoración. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, empiezas a generar un ambiente donde el fuego de Dios puede descender. Entonces vas a tener leña, que es igual a adoración, y vas a tener fuego, ¿qué cosa? Que es del Espíritu Santo. Estos son los dos elementos necesarios para que pueda ponerse un sacrificio. Y entonces Isaac le pregunta: ¿cuál es la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Diga conmigo: la ofrenda soy yo. La ofrenda eres tú. Si tú amas a Dios con tu corazón, vas a colocarte en primer lugar. Gracias, hermano. Sí, porque hasta que llegue acá ya los hermanos están ahí. Qué lindos que son, ¿no? Oiga, cuando llegan al lugar, al momento exacto del sacrificio, dice en el verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabe? Hemos hablado mucho de la fe de Abraham, del dolor de Abraham como papá. Qué duro, qué fuerte, qué trágico. Imagínense que Dios te diga: usted mata a tu hijo. Qué fuerte. Lo hablamos hace un rato con los músicos. Y las mamitas les preguntaban: oye, ¿cuál es tu Isaac? Y las mamitas me decían: creo que son mis hijos. Creo que siento que es lo que más amo y lo que más me preocupa. Otros jóvenes me decían: creo que nuestro Isaac es... creo que es de este mundo, justamente lo que el mundo nos ofrece y nos llama la atención, y nos cuesta decir no, porque sentimos que al decir no vamos a ser rechazados, vamos a ser hechos a un lado, vamos a perder amigos, quizás eso. Y hablábamos un poco ahí. Y decía, para Abraham, qué fuerte el no estar con su o pensar que su hijo va a morir. Pero ¿sabe qué mostró aquí Dios? Piensa un minuto en Isaac. La Biblia dice que cogió Abraham a Isaac, lo ató y lo puso sobre la leña. En ningún lado me dice que Isaac se negó. En ningún momento dice que Isaac, y entonces dice la Biblia, Isaac armó berrinche. En ningún momento dice, y entonces Isaac salió corriendo. No. Es decir, Isaac no puso resistencia. ¿Sabe por qué? Porque Isaac confiaba en su papá. Porque Isaac quizás le dijo, yo me imagino solamente a Isaac acostado en el altar amarrado, y me imagino a Abraham llorando, y yo me imagino a Isaac viéndole a su padre diciendo, padre, tranquilo, haz lo que tienes que hacer. Tú me has demostrado lo que es ser obediente, y si esto te está pidiendo Dios, hazlo, porque esto va a quedar en la historia. Es decir, Isaac confió en su papá al 100%. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que aprender a confiar en tu Padre Celestial. Tú tienes que aprender a confiar en Dios, que aún los procesos, las pruebas, las dificultades que estés viviendo, Dios tiene un propósito en medio de eso y te va a llevar a bendición. Porque ese es el corazón del Señor. No es solo para que sufras.
Es para que seas tratado y formado en tu corazón. Y lo último, cuarto punto: serás prosperado así como prospera tu alma. Versículo 11 y 12. Escuche. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ponga atención a dos puntos importantes aquí. Número uno, es que el Señor lo vio tan decidido a Abraham, que tuvo que gritar: no lo hagas. No lo vio Abraham dudando. Dijo: si esto Dios pide, pues hágale, porque Dios es primero. Listo, hay que hacerlo. Y lo segundo es que dice: no lo hagas, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Es decir, Abraham había prosperado tanto en su alma que ahora Dios ocupaba el lugar que le correspondía en su vida. Esa subida de Abraham hasta llegar al monte fue el proceso en el cual él fue entregando, muriendo a su ídolo, diciéndole: Dios, yo amo a mi Isaac, este es mi Isaac, pero si tú le pides, yo te amo más a ti. Dios había prosperado tanto en su alma que ahora él no le negaría nada a Dios. Y lo último importante aquí es que le dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Recuerdan que en el primer versículo decía: y Dios probó a Abraham y le dijo que le entregue a su hijo, su único hijo. Lo mismo, pero había algo más: al que más amaba. ¿Estamos acá? Ahora ya Dios dice: porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Pero ya no existe la palabra al que amabas. Ahora Dios sabe que en el corazón de Abraham el primero es Dios. Y sabes algo, cuando Dios es el lugar, ocupa el lugar que le corresponde, entonces viene la provisión, la bendición del Señor, porque esa fue la promesa. Eso empecé diciendo: Dios, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando prospera tu alma, entonces viene la prosperidad de Dios en todas las áreas. Y es tremendo cómo cierra esta historia. 13 y 14 dice: entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí un cordero estaba ahí. Es decir, Dios proveyó. Jireh, Dios mi proveedor. Dios le proveyó un cordero. Ya no tenía que matar a su hijo. Ahora tenía ya el sacrificio para el Señor. Lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es: Abraham, ahora sé que soy el primero. Ahora te devuelvo a tu hijo, disfrútalo, ámalo, míralo crecer, míralo a formar una familia, disfruta de él, porque sé que él ya no va a ocupar el lugar que a mí me corresponde. Escuche, iglesia, el momento en que tú dejes que Dios sea el primero en tu corazón, entonces vas a poder experimentar todo lo que anhelas en tu corazón, porque Dios sabrá que nada de las bendiciones que reciban te sacará de lo que Dios quiere contigo. Algunos jóvenes en su área sentimental, necesitas entregarle a Dios tu área sentimental. El día en que le entregues a Dios eso, tu Isaac, en ese momento capaz Dios va a proveer una corderita. La corderita del Señor. No busques en hermanitas.com. No busques ahí. Dios digan conmigo: Dios proveerá. Y Dios le proveyó. Nunca, cuando pones a Dios primero, nunca faltará la provisión en tu casa. Nunca, cuando Dios es primero. ¿Y sabe cómo termina el verso 15 y 17? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: escucha esto: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, otra vez no dice el que amas, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham había hecho un voto con Dios, un pacto con Dios. ¿Cuál era este pacto? Voy a ponerte en el primer lugar, cueste lo que me cueste. Dios le devuelve ese pacto a Abraham y le dice: ahora yo pacto contigo, por cuanto no me has rehusado entregarme lo que más amas. Yo te prometo que serás bendecido tú, será bendecido tu familia, será bendecida tu descendencia. ¿Sabe por qué yo quiero levantarme a las 5:30 de la mañana a orar todos los días? No porque le quiero pedir a Dios una casa ni un carro. Quiero pedir a Dios la bendición para mis generaciones. Quiero bendecirle, pedirle al Señor: Dios, yo hago un pacto de pagar el precio. Quiero que me prometas que mis generaciones van a ser benditas. Quiero ver a mis hijos prosperar. Quiero ver a mis hijos amarte. Quiero ver a mis generaciones cumpliendo tu propósito y tu llamado. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham: por cuanto no me rehusaste lo que más amas, hoy yo pacto contigo, todo lo que toques será bendecido. Cuando pones a Dios primero, todo lo que toques será bendecido. Cuando pongas a Dios, todo lo que toques será bendecido, iglesia. Ponte de pie. Yo siento la presencia de Dios aquí. Santo. Yo voy a pedirles algo acá, iglesia. Por favor, de verdad, pon tu corazón en esta oración, porque esto puede cambiar tu vida en este nuevo año. Yo quiero que identifiques tu Isaac, o tus Isaac. ¿Cuáles son tus Isaac? Son tus, quizás es un pecado que no puedes dejarlo, es un hábito que no puedes dejarlo, que has dicho: lo he intentado, pero quizás no has intentado lo más importante, que es decidir sacrificar a tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que más amas hoy por hoy? ¿Qué es lo que sientes que te conmueve? ¿Qué es lo que sientes hoy? Si tú dices: no soportaría si le pasa esto a estas personas, quizás tu Isaac son tus hijos. Jóvenes, quizás tu Isaac es el mundo, tus amistades. Quizás tu Isaac es tu empresa. Quizás es el dinero. Quizás son tus heridas que las tienes ahí guardadas. Quizás es tu amargura, tus argumentos. Iglesia, identifica tu Isaac. Identifícalo. El mismo Espíritu Santo te está hablando ahora. Yo sé que no hay uno, hay varios que debes de entregar. ¿Qué te ha hecho llorar? Y te has angustiado porque no sabes cómo solucionar. Ese es tu Isaac. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Ahora vamos a preparar el lugar, el momento para sacrificar a nuestros Isaac. ¿Y cómo se prepara eso? Les dije que Abraham subió con leña. ¿Y la leña qué era? La adoración. Si ya tienes identificado a tu Isaac al que vas hoy a sacrificar,
o tus Isaac, a los que estás queriendo hoy y sabes que necesitas sacrificarlos y que Dios te está pidiendo para que Él ocupe el primer lugar en tu vida. No puede ocupar el primer lugar una persona, una novia, un novio, no puede. Eso se llama idolatría. Eso es idolatría. No puede ocupar amistades del primer lugar, eso es idolatría. No pueden ocupar las cosas del primer lugar. Vamos a preparar el ambiente para sacrificar a nuestro Isaac, adorándole al Señor unos minutos. Levanta tus manos ahí. Ya identificaste tu Isaac, ahora solo adora. Se siente Adora, adora, adora. tu gloria en este lugar. Yo me imagino a Abraham lloraba diciendo: me cuesta entregar esto. Algo grande va a pasar. Pero si tú me lo pides, si tú me lo pides, lo voy a entregar. Se activa los ojos.